A ver, normalmente cuando visualizamos la escena de un crimen, pues el caos suele ser súper evidente. O sea, hay un cristal roto, cajones por el suelo y la típica inconfundible cinta policial amarilla bloqueando el paso, ¿no? Claro, sí, totalmente. El daño físico ya te cuenta una historia inmediata. Es como que el modus operandi parece que salta a la vista desde el minuto uno. Exacto. Es un desastre tangible, algo que los investigadores pueden fotografiar o medir desde el primer segundo. Pero en el análisis profundo de hoy vamos a cruzar esa cinta policial de una escena del crimen muy diferente. Una escena microscópica, diría yo. Ostras, totalmente microscópica y absolutamente silenciosa. Y sin embargo, es capaz de derribar a un animal de media tonelada. O sea, vamos a investigar uno de los crímenes biológicos más devastadores en el mundo equino, la laminitis. Que, por cierto, en la literatura científica alemana a menudo se documenta como Hufrei. Y lo fascinante aquí, el gran giro de esta investigación, es que lo que durante décadas la medicina clásica consideró un único culpable, resulta ser, bueno, en realidad es un sindicato del crimen. Un sinditato. Me encanta esa definición, porque literal son tres asesinos, celulares, operando con armas y métodos completamente distintos. Exacto. Y para poder diseccionar todo este nivel de complejidad forense, no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy trabajamos con una montaña de estudios clínicos, análisis biomecánicos de presiones y datos histológicos súper recientes. Que no es poco, la verdad. Es muchísima información. Y todo este material proviene de los extractos de investigación que Angelina, de la plataforma Comprende tu Caballo, ha curado y estructurado específicamente para este episodio. Astrofe. Sí, gracias a la investigación de Angelina, hoy podemos desgranar esto con rigor. Así que, si te parece, empezamos por demoler un mito enorme. Venga, vamos a ello. Porque aquí es donde la investigación da el primer golpe sobre la mesa. Históricamente, cualquier persona del mundo del caballo escuchaba la palabra laminitis y pensaba inmediatamente en una cosa. En inflamación. Inflamación aguda, claro, calor en el casco, pulso digital súper fuerte, un dolor extremo, o sea, parecía un proceso inflamatorio de manual, ¿verdad? Ha sido el dogma absoluto de la veterinaria clásica durante muchísimo tiempo. Todo el enfoque terapéutico se basaba en tratar la laminitis puramente como una respuesta inflamatoria. Pero, y aquí viene el gran pero, Claro. Aquí es donde los datos actuales cambian el paradigma por completo. Porque gracias a la investigación que ha estructurado Angelina de Comprende tu Caballo, hoy sabemos algo asombroso. Resulta que el 90% de los casos de laminitis son de origen endocrinopático, o sea, metabólico. metabólico, exacto, y han sido completamente malentendidos durante décadas. A ver, espera, freno un momento ahí. Me estás diciendo que, según lo que ha descubierto Angelina, el 90% de los casos ni siquiera comienzan como una inflamación. Así es, no hay inflamación inicial. ¡Ostras! O sea, no hay glóbulos blancos atacando un tejido o una infección masiva desencadenando el problema. Es que es muy fuerte esto. Es una locura, pero es así. En 9 de cada 10 casos, el origen no es inflamatorio, es puramente hormonal. Comienza con una disfunción metabólica muy profunda. Vale, explícame esto porque rompe todos los esquemas. Mira, los estudios clínicos demuestran que en caballos que padecen resistencia a la insulina o el síndrome metabólico equino, que a menudo viene provocado por pastos demasiado ricos en azúcares, el páncreas entra en hiperactividad. Claro, empieza a bombear insulina sin parar. Exacto. Eso genera una hiperinsulinemia masiva. El torrente sanguíneo se inunda con niveles de insulina que son anormalmente altos, básicamente porque las células del cuerpo han dejado de responder a ella de forma normal. Pero a ver, aquí es donde mi lógica hace cortocircuito, porque la insulina es la hormona que gestiona la glucosa, ¿no? Es la llave que abre las puertas de las células para que entre el azúcar. Así es, esa es su función principal. Entonces, ¿por qué le iba a importar a las lamelas del casco, que son, o sea, básicamente el tejido estructural que une el hueso a la pared, un pico de insulina? No son el hígado o el músculo, no almacenan energía. Pues esa misma pregunta desconcertó a los investigadores durante muchísimos años. La respuesta está en un fenómeno bioquímico que es fascinante, el mimetismo de receptores. Mimetismo, vale, me suena a suplantación de identidad. Totalmente. Las células de las lamelas epidérmicas en el casco tienen muy poquitos receptores de insulina. Sin embargo, están forradas de otro tipo de receptor llamado IGF-1.
IGF-1, que si no recuerdo mal significa factor de crecimiento insulínico tipo 1. Eso es. Ah, claro, por el nombre deduzco que sus estructuras moleculares deben de ser, vamos, súper similares a la insulina. Son primas hermanas a nivel estructural. En un estado normal, la insulina ignora completamente los receptores IGF-1. Pero cuando tienes una hiperinsulinemia severa, esa concentración tóxica de insulina en la sangre, pues se desborda. Ya no encuentra sus cerraduras habituales. Exactamente. Así que empieza a saturar y acoplarse por la fuerza a los receptores IGF-1 del casco. Está usurpando una cerradura que no le correspondía en absoluto. Madre mía. Y el problema fundamental es que ese receptor, el IGF-1, no gestiona azúcar. O sea, como su nombre indica, es un factor de crecimiento. Ahí le has dado. Claro. Así que, si lo activas de forma masiva y además errónea, le estás enviando una señal celular a la pared del casco que dice, multiplícate, crece, expándete, ¿no? Lo cual en un tejido que necesita una estabilidad estructural extrema es directamente catastrófico. Las células basales de la epidermis del casco comienzan a proliferar de una manera completamente patológica. Es que Angelina utiliza una analogía en sus apuntes que me parece, vamos, brillante para visualizar esto. Es como si de repente un arquitecto loco se colara en los cimientos del casco. El arquitecto loco, sí, me parece una imagen buenísima. Total. Este arquitecto empieza a enviar planos de construcción absurdos a las células. O sea, les ordena que remodelen y estiren los pilares de carga en un edificio que ya estaba perfectamente construido y equilibrado. Ese concepto ilustra a la perfección el nivel de desorganización celular. Para comprender la magnitud real del desastre hay que mirar la biomecánica del pie equino. El último hueso de la pata, la falange distal, no descansa sobre la suela del casco como si fuera nuestro pie en un zapato. No, está literalmente suspendida en el aire dentro de la cápsula. Exacto. Cuelga de una red finísima de láminas dérmicas y epidérmicas que se entrelazan de forma íntima. Que en los materiales de Angelina se nos pide visualizar esto como un cierre de velcro industrial, pero a escala microscópica, claro. Un velcro fortísimo. Imagínate, millones de minúsculos ganchos de tejido manteniendo un agarre súper firme, soportando cientos de kilos de fuerza cada vez que el caballo da un paso. Debería ser inamovible. Y lo es, hasta que nuestro arquitecto loco entre en acción. Bajo esta proliferación forzada por la insulina, esos ganchos de velcro no se rompen de forma violenta. Las imágenes histológicas que revisó Angelina muestran algo mucho más insidioso. ¿El que muestran exactamente? Las láminas secundarias sufren un estiramiento extremo. Las células pierden su forma original y se alargan. Vale, o sea, ese velcro rígido y perfecto comienza a comportarse como si fuera un chicle masticado. Esa es la imagen, el chicle. ¡Ostras! Claro, cede poco a poco, estirándose milímetro a milímetro bajo el peso constante del animal. Y la analogía del chicle es fundamental para entender por qué esta laminitis endocrinopática es tan peligrosa. Al ser un proceso de estiramiento y de deformación celular, la membrana basal muchas veces permanece intacta en las primeras fases. Entonces no hay rotura masiva ni inflamación evidente al principio. Cero. Es una degradación lenta, paulatina y, sobre todo, silenciosa. Es el asesino perfecto. El hueso está perdiendo su anclaje, los cimientos se están derritiendo como plástico al sol y toda esta fase subclínica ocurre a espaldas de todos. O sea, meses antes de que el caballo dé un solo paso en falso. Por eso es tan letal. Para cuando la cojera se hace visible a simple vista, la integridad arquitectónica del casco ya está en ruinas. Madre mía. Si entendemos gracias a estos datos que el 90% de las veces nos enfrentamos a este problema metabólico silencioso, la forma en que prevenimos y analizamos la enfermedad cambia de arriba a abajo. De acuerdo. Ese es el primer rostro, entonces. Un estiramiento insidioso y letárgico. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la realidad no encaja en este modelo? Porque hay casos donde no hay un proceso silencioso de meses. ¿Te refieres a las emergencias agudas? Claro, pienso en el clásico escenario de pesadilla en cualquier cuadra. Un caballo que se escapa por la noche, se cuela en el almacén de piensos y se devora un saco entero de avena.
O sea, esa laminitis no tarda meses. Es una explosión inmediata. Ahí cruzamos hacia un territorio patológico completamente diferente. Estamos entrando en la laminitis por intoxicación o sepsis, que a menudo va ligada al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El conocido como SIRS, ¿verdad? Exacto, el SIRS. Y el matiz clave que nos aporta Angelina aquí es que el casco, en este escenario, es solo una víctima colateral. El verdadero desastre ecológico está ocurriendo a metros de distancia, en las profundidades del intestino. Vale, vamos a rastrear el arma del crimen. Si el caballo ingiere esa avalancha de carbohidratos, de almidón puro, entiendo que su intestino delgado simplemente pues, no da abasto, no tiene las enzimas para procesar todo eso de golpe. La fisiología digestiva del caballo tiene límites muy estrictos. Cuando el intestino delgado se satura, todo ese almidón sin digerir pasa directamente al intestino grueso, al ciego. Que es como una cámara de fermentación gigante. Lo es. Está diseñada para procesar fibra con una flora bacteriana súper específica. Pero si le metes una masa enorme de azúcares simples y almidón, las bacterias que fermentan rápidamente, como el Streptococcus bovis, experimentan un crecimiento exponencial. Claro, les has montado un banquete infinito. Y el resultado de esa sobrepoblación es un subproducto químico súper tóxico. Producen una cantidad colosal de ácido láctico, específicamente isómeros de lactato D y L. Uf, ácido láctico en masa. ¿Y qué le hace eso al entorno del intestino? Pues mira, en condiciones normales el pH del intestino grueso de un caballo ronda el 6,5, un ambiente ligeramente ácido pero hospitalario. Sin embargo, con esta tormenta de ácido, el pH se desploma brutalmente. ¿Hasta cuánto cae? Cae a niveles cercanos a 4. Madre mía, a 4. Pero si un pH de 4 es prácticamente un baño de ácido corrosivo para ese ecosistema. O sea, las bacterias buenas, las que mantienen la salud intestinal, no pueden sobrevivir a eso. Es que no lo hacen. Mueren por millones en cuestión de horas. Y aquí viene lo peor. Al morir, sus paredes celulares se desintegran y liberan unas cantidades brutales de toxinas, en concreto endotoxinas. Y ahí es donde el desastre local se vuelve una crisis sistémica, porque me imagino que el revestimiento del intestino con ese ácido y esas toxinas se empieza a deshacer. Sufre necrosis. Se desarrolla un cuadro agudo de permeabilidad intestinal, el famoso intestino permeable o leaky gut. Se vuelve poroso, claro, pierde la impermeabilidad y todo ese caldo tóxico de endotoxinas pues inunda el torrente sanguíneo a toda velocidad y directo a los capilares de las patas. Y cuando esa sangre tóxica choca contra la red vascular de las lamelas del casco, detona la segunda arma de nuestro crimen, las metaloproteinasas de matriz, las MMPs. Vale, las MVPs. Quiero que profundicemos aquí, porque, a ver, las enzimas no son malas por naturaleza, no. Tienen un propósito en el cuerpo. Toda enzima tiene su función. En el caso de las MMP2 y MMP9, su trabajo normal en un casco sano es súper delicado y preciso. A medida que el casco crece hacia abajo, estas enzimas deshacen microscópicamente unos enlaces de colágeno muy concretos. Ah, para permitir que el tejido se deslice y se remodele de forma controlada. Exacto. Son herramientas de mantenimiento exquisitas. Pero al entrar en contacto con esta avalancha de endotoxinas del intestino, ¿Pierden la cabeza? ¿Pierden todo el control regulatorio? se sobreactivan a niveles directamente devastadores. Y para visualizar esta devastación, Angelina nos aporta una metáfora que pone los pelos de punta. Sí, la recuerdo de las notas. Deja de lado al arquitecto y al chicle y describe estas enzimas como millones de tijeras moleculares. Millones de tijeras moleculares. Es una descripción biológicamente impecable. Porque aquí la patología no es un estiramiento. Aquí hay un corte físico y químico real. O sea, estas MMPs se dedican a seccionar, a cortar vorazmente el colágeno que forma el pegamento de ese cierre de velcro. Cortan el anclaje físico entre la célula y la membrana basal. Es una amputación microscópica a una velocidad aterradora. Claro, mientras que el caso del arquitecto tardaba meses en estirar el velcro, estas tijeras moleculares pueden desenganchar el hueso por completo en... ¿qué? ¿24 o 48 horas? A veces menos. El tejido de soporte simplemente deja de existir. El anclaje se corta y el peso masivo del caballo hace que la falange distal rote y atraviese la suela del casco en una catástrofe casi instantánea. La violencia de esta laminitis por sepsis es increíble. Es una velocidad enzimática desenfrenada. O sea, el horror de que el pegamento se corte físicamente por dentro en horas. Es una emergencia de primer nivel.
Si no se frena a esas tijeras, el daño es irreversible. Lo cual nos lleva a la tercera forma, al tercer rostro de este asesino. Y fíjate, este me parece el más perturbador, porque plantea un enigma que rompe tanto el modelo del metabolismo lento como el de la intoxicación rápida. ¿Te refieres a la asfixia mecánica? Exacto. Imagina esto, tenemos un caballo sano, con nutrición impecable, ingresado en un hospital clínico por una fractura severa en una pata. No hay pastos azucarados, no hay avalancha de cereales, y de pronto la pata sana opuesta, la que está soportando el peso, comienza a morir por dentro. Desarrollando una laminitis fulminante. Eso es. ¿Cómo se explica que un tejido que estaba perfectamente sano colapse de forma espontánea? Pues mira, este es uno de los fenómenos más trágicos en traumatología equina. Es la laminitis por sobrecarga, o laminitis de la extremidad de soporte, y ocurre por una asfixia puramente mecánica. Asfixia mecánica. Suena brutal. Lo es. Para entender la mecánica de este desastre, tenemos que fijarnos en la fisiología del casco. Desde la rodilla hacia abajo, el caballo no tiene músculos. Cero. Todos son tendones, ligamentos y huesos. Exacto. Entonces, si no hay masa muscular en la parte inferior para ayudar a bombear la sangre venosa de vuelta hacia el corazón, venciendo la fuerza de la gravedad. ¿Cómo lo hace? Porque la sangre tiene que subir. Utiliza el propio casco como una bomba de sangre. Es el famoso hoof mecanismos, o mecanismo del casco. La parte posterior del pie, donde está la ranilla y la almohadilla a plantar, es un tejido muy flexible y lleno de vasos sanguíneos. Vale, lo voy visualizando. Cuando el caballo pisa, el impacto comprime estas estructuras y exprime la sangre venosa hacia arriba por la pierna. Y al levantar el pie del suelo, la estructura se expande de nuevo, creando como un vacío que succiona sangre arterial fresca y rica en oxígeno hacia el interior del casco, ¿no? Exactamente. Es un ciclo de bombeo y succión perfecto, pero depende absoluta y críticamente del movimiento, de esa alternancia entre poner peso y quitar peso. Claro. Y aquí es donde la lesión de la otra pata desencadena la fatalidad. Si el caballo tiene una fractura o un dolor insoportable en una extremidad, se niega a apoyarla. Lo que significa que transfiere la totalidad de su inmenso peso a la pata sana de forma continua. Y estamos hablando de que un caballo promedio le puede cargar, no sé, 150 kilos a una sola pata delantera. Fácilmente. 150 kilos de presión ininterrumpida sobre una superficie que apenas es más grande que un plato llano. Horas y días de presión estática masiva. Así es. La presión de ese peso aplastante es tan alta que supera la propia presión sistólica de la sangre que intenta entrar en los capilares del casco. Madre mía, o sea, los vasos sanguíneos quedan físicamente colapsados, aplanados, aplastados entre el hueso por dentro y la pared dura del casco por fuera. Es asfixia en el sentido más literal de la palabra. La sangre con oxígeno choca contra un muro de presión física infranqueable. Y al no haber flujo, claro, los tejidos entran en isquemia. Isquemia y rápidamente en hipoxia. Las células de las lamelas, al no recibir oxígeno ni nutrientes y al no poder limpiar los desechos metabólicos, pues simplemente dejan de respirar y se necrosan. Es que la imagen de la asfixia es brutal. Aquí la integridad del tejido no falla por el arquitecto loco, ni por las tijeras moleculares. Falla por puro estrangulamiento vascular bajo el propio peso del animal. Exactamente. El tejido muere estrangulado. ¡Ostras! Es asombroso, de verdad, ver cómo tres caminos biológicos tan diferentes te llevan al mismo derrumbe estructural. El arquitecto que estira el velcro y lo hace chicle, las tijeras moleculares que cortan el pegamento en un frenesí tóxico y esta asfixia que estrangula las células. Es un sindicato del crimen muy sofisticado. Y llegados a este punto, la pregunta obligada, y la razón por la que el trabajo de Angelina es tan crucial, es la aplicación clínica. Claro, porque este conocimiento salva vidas. O sea, ¿de qué le sirve al propietario saber a qué criminal se enfrenta a nivel microscópico? Le sirve para no cometer un error letal, porque las acciones específicas, los primeros auxilios que salvan una forma de laminitis, son inútiles o hasta peligrosos para las otras dos. Entiendo. Si agrupamos todo bajo la etiqueta general de inflamación y aplicamos la misma receta, pues fracasamos estrepitosamente. Totalmente. Por ejemplo, en la laminitis por sepsis, la de las tijeras moleculares, aquí la acción inmediata estrella es la crioterapia, enfriamiento continuo con agua helada y hielo. Sumergir las patas en hielo. ¿Pero por qué? Es solo un analgésico potente para el dolor. ¡Cra! No es por el dolor. El frío extremo se usa por pura termodinámica enzimática. Todas las enzimas tienen una temperatura ideal para trabajar.
Si enfrías ese tejido a unos 4 grados, reduces drásticamente la energía cinética. Ah, ¿congelas el metabolismo de la pata? Exacto. Ralentizas a las tijeras moleculares. Se vuelven torpes y su capacidad de degradar el colágeno se frena en seco. Les quitas la batería antes de que corten el velcro. Es brillante. Pero claro, si aplicamos hielo a nuestro arquitecto loco, al caballo con laminitis endocrinopática, pues el hielo no hace nada, ¿verdad? No sirve de nada. Congelar el pie no elimina la hiperinsulinemia de la sangre ni los azúcares. Ahí, la acción vital exige retirar inmediatamente el acceso a pastos ricos en azúcares, cambiar la dieta drásticamente y estabilizar las hormonas. Y en la asfixia mecánica, el abordaje vuelve a cambiar, claro. Ponerle hielo a un pie que ya sufre isquemia y falta de sangre. Sería una sentencia de muerte. El frío produce vasoconstricción, cerrando aún más los vasos sanguíneos. En la asfixia mecánica necesitas soporte ortopédico urgente, plantillas, herrajes especiales para reactivar el flujo o aliviar esa presión aplastante. Entender a quién te enfrentas dictamina qué herramientas usas. Y esto subraya por qué la estructuración que hace Angelina en Comprende tu caballo es vital. Aclara décadas de confusión y da a la gente herramientas reales para salvar a sus animales. Exactamente. Gracias a su investigación, hoy sabemos distinguir estos rostros y actuar a tiempo. No es solo ciencia teórica, es un manual de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando este análisis, hay una reflexión final en los datos que cambia la perspectiva de cómo miramos los cascos. Los anillos en la pared del casco, ¿verdad? Exacto. Tradicionalmente, cuando vemos esos anillos de crecimiento irregulares en la pezuña, siempre hemos pensado que son señales de episodios de laminitis del pasado. Como los anillos de un árbol que marcan una sequía antigua. Exacto, como cicatrices de algo que ya curó. Pero la ciencia forense actual, y este es un descubrimiento inquietante, nos dice que a menudo esos anillos no son el pasado. No, en muchos casos metabólicos. Son el mapa visible del arquitecto loco trabajando en tiempo real en la fase subclínica. O sea, nos están diciendo que el velcro se está haciendo chicle ahora mismo. La pregunta que te deja helada es: ¿cuántas veces el casco ya está gritando pidiendo ayuda mucho antes de que aparezca la cojera? Demasiadas veces. Y por eso debemos aprender a leer esos signos invisibles. Ostras, es que es telita. Es una perspectiva que redefine la prevención por completo. Y bueno, con esto queremos lanzar una pregunta a nuestra comunidad, a quienes nos escuchan hoy. A ver qué opinan. De estos 3 asesinos microscópicos, ¿qué rostro de la laminitis será completamente desconocido para quienes nos escuchan hoy? Que dejen la palabra espejo en los comentarios y Angelina les enviará por mensaje directo el mapa general exclusivo detallando los 3 tipos de laminitis. Es el recurso perfecto para tener toda esta biología forense a mano. Totalmente. Y atención, porque en nuestra próxima exploración profunda entraremos de lleno en los signos, cómo reconocer la catástrofe en el cuerpo antes de que el caballo empiece a cojear. O sea, vamos a aprender a leer las pistas. No os lo perdáis.